Amadas hermanas, en el nombre de Jesús, pasa a vosotras. Agradezco Ajá. primeramente a Dios por la oportunidad que nos dan para poder expresar la palabra de nuestro Dios, también a nuestro hermano Roberto Parga por la invitación y espero que esta escuela sea de bendición para cada uno de nosotros. Al expresar, hermanos, la palabra de nuestro Dios en esta lección, la lección, hermanos, nos dice, bueno, el título es La verdad prevalecerá. El objetivo que queremos alcanzar es que fortalezcamos nuestra confianza en Dios para actuar con verdad, sin intimidarnos ante las circunstancias de la vida. Creo que el día de hoy necesitamos entender que en nuestro diario vivir siempre hay diferentes formas de asimilar nuestras acciones frente a las circunstancias diferentes que se nos presentan. Algunas actuamos de una manera honesta, íntegra. En algunas otras quizás no lo hacemos tan bien. A veces por ahí decimos una mentirilla piadosa, pero vamos a ver a través de esta lección qué es lo que nuestro Dios nos pide, qué es lo que nuestro Dios nos dice, qué es lo que nos aconseja más que nada a cada uno de nosotros. Por eso dice aquí que hay que actuar siempre con verdad sin intimidarnos ante las circunstancias de la vida y que sigamos, hermanos, hermanas, el ejemplo de Esther, que Esther fue una mujer entregada, valiente y que vamos a analizar en esta noche una parte de la vida de ella, de a qué circunstancias se enfrentó y también cómo lo hizo. Para ello, pues necesitamos ir a la lectura bíblica. Me gustaría que en esta noche dos hermanas me apoyen con la lectura bíblica a leerla. Una hermana que me ayude con Esther, capítulo 5 verso 1 al 8 y otra hermana, Esther, capítulo 7 del verso 1 al 6. Si me pueden apoyar con eso, les agradecería enormemente que nos apoyen con esta lectura. Adelante, Yo quien le apoyo, tenga de mis hermano. A hermanas. ver, pasa vos. Yo le apoyo con Esther 5 del 1 al 8. Gracias, hermana. Adelante. Dice así. Acon- Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos, y el rey extendió a Esther el, el cetro de oro que tenía en la mano. Esther, perdón. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo al rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si plaza al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther: Es en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu versión? ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán y a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Amén. Amén, mi hermana. No sé si alguien me apoye con la siguiente lectura, de favor. Yo, hermano. Adelante, hermano. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place,
séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Amén. Amén, hermana. Eh, Cuando nosotros leemos esta porción bíblica, vemos la historia a la que nos estamos enfrentando. Una reina, que la reina Esther, que ya se ha ido estudiando cómo llegó a esta situación, que venía de un ayuno, que venía de poder impulsar al pueblo a buscar a Dios. Pero algo bien interesante es que en esa situación podían pasar varias cosas. Del rey y que ella perdiera la vida. Sin embargo, gracias al Señor, ella pudo lograr un objetivo, pero para hacerlo tuvo que tener varias cosas. Lo primero que yo quiero, hermanos, resaltar de la lectura bíblica es en Esther, en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 5 verso 1. Lo primero es que para presentarse ante el rey no se iba a presentar de cualquier modo. Dice que se puso su vestido real, ¿sí? Yo voy a poner a ver esta imagen, eh, aunque no es la reina Esther, pero sí vemos que los vestidos de esa época eran de realeza, de realce, mucho bordado. Había diferentes tipos, era el porte, la elegancia, algo, el recato, y que podemos nosotros ver en su vestimenta algo muy especial. Nosotros al igual, cada 8 días, hermano, a la casa de oración del rey. ¿Cuál es nuestra vestimenta? ¿Cuál es nuestra manera de conducirnos? Yo quisiera el día de hoy, ya que estamos hablando de que la verdad va a prevalecer, que la palabra de Dios tiene que hacer, recordar algo, siempre que las personas o las gentes se iban a presentar delante de personajes importantes de este mundo, las personas siempre se vestían con sus mejores vestidos. Lo vemos con Esther. No solamente le pasó a ella. Si nosotros leemos Génesis 41:14, en Génesis 41:14, hermanas, nos dice que Faraón envió y llamó a José. Y entonces José estaba en la cárcel y lo sacaron apresuradamente de ella. Y en ese momento dice que José se afeitó, mudó sus vestidos, o sea, se cambió por una ropa que fuera adecuada para ir a presentarse delante de Faraón, porque Faraón era la máxima autoridad en ese tiempo. De la misma manera, nosotras tenemos que ver la forma en cómo nos vamos a parar delante del rey. Para esto, Timoteo nos habla, bueno, en la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 versos 9 y 10, que dice que como mujeres, dice, se atavíen con una ropa decorosa, con pudor, con modestia, dice, no con peinados ostentosos, y después dice, hermanos, hermanas, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Creo que este punto es bien interesante porque la verdad va a prevalecer. La manera en cómo la mujer, en este caso la mujer como hija de Dios, se debe de conducir y se debe de vestir, va a prevalecer a lo largo del tiempo. A veces creemos que las modas vienen y van y decimos que no es la misma ropa de hace 2 milenios a la de hoy. Indudablemente que no, pero la hija de Dios tiene que recordar lo que dice la palabra del Señor, una ropa decorosa, con pudor, con modestia. Algunas veces me han preguntado, hermano, ¿y cómo es eso? Yo siempre he dicho, hermanas, creo que todas nosotros sabemos cómo es eso.
Con mi esposa a veces, no tengo ese tema con mi esposa, Dios lo sabe, pero siempre he dicho, para ir a la iglesia y presentarnos delante del gran rey, habla mucho, no solamente de nuestro interior, porque dice la palabra de Dios que a través Jesucristo nuestro Señor decía, porque lo que sale a través de la boca es de lo que hay aquí en el corazón. Entonces quiere decir que lo que hay adentro de nosotros se exterioriza, incluso a través de la ropa, a través de las joyas, a través de cómo nos comportamos. Y esto tiene que ser agradable delante de Dios. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 3 y 4, no sé si alguna hermana me quisiera ayudar con esta cita de favor. Primera carta de Pedro 3, 3 y 4. Si me ayudan de favor, hermanas. Si me apoyan, hermana, alguna de Mm, ustedes, Hermano, adelante. pasamos. Es Pasa vos. primero Pedro 3 y 4, ¿verdad? Sí, hermana. Dice, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavio de oro, ni en compostura de ropa, sino del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Amén. Amén. Así como Esther, hermanas, se vistió de una vestidura real para ir al rey, nosotros también debemos hacer lo mismo. Creo que el día de hoy la verdad va a prevalecer y yo siempre he dicho, hermanas, no se trata de juzgar ni nada, sencillamente la palabra de Dios tiene un texto que me gusta mucho. Dice que el pecado está en aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros debemos de hablar verdad, conducirnos con verdad y ante esta situación yo veo que Esther, yo sé que se vistió de una manera adecuada para presentarse ante el rey y algo que aquí anoto, hermanos, es que el riesgo lleva una recompensa. ¿Qué riesgo? Su vida por hablar la verdad, por poder decir algo que no estaba bien. Esther, hermanas, no se dejó paralizar por el miedo, sino que actuó con paciencia y estrategia. A veces la mejor respuesta no es la más inmediata. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí pongo algunas citas de refuerzo. Isaías 41:10. A veces dice la palabra de nuestro Dios que Él dejaría que está siempre a nuestro lado. Por esa razón, no tenemos por qué temer ante las circunstancias. En Salmo 56:3, les voy a pedir, hermanas, que si me apoyan algunas a leer estas citas y vamos a ir comentando un poquito en ellas. Las puse como refuerzo de esta lectura bíblica. No sé si me apoyen con el Salmo, Salmo 56:3 dice por así: favor. en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Amén. Fíjense que Esther temía por su vida, sin lugar a dudas, pero algo que tenemos que aprender es que cuando vamos a decir verdad, tenemos que confiar en Dios. Por eso Proverbios 24:6, vean hermanas lo que dice, si me apoyan, por favor. Proverbios 24:6 dice así, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. Amén. Amén. Algo que me encanta de esta historia es la estrategia que usa Esther. No hizo todo en una sola comida para ir ablandando el corazón del rey. Por eso, en otra versión dice, la guerra se hace con una buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Quién estaba al lado de Esther aconsejando? Mardoqueo. Era su familiar, estaba ahí con ella y siempre la estaba apoyando o animando a hacer algo que en muchas ocasiones quizás no se iba a atrever Esther. Tenía que tener a alguien que la estuviera apoyando, secundando. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Si ustedes leen Esther en el capítulo 4 verso 14 dice, le dice, quizás para esto llegaste a ser reina.
para que pudiese salvar a tu pueblo. Entonces, Mardoqueo le estaba dando la instrucción de que el ser reina tenía un privilegio, pero también una responsabilidad. Al ser hijas de Dios, también en nuestra localidad como congregante, como atalaya, como parte de la directiva, en alguna cosa que estemos trabajando, desenvolviéndonos, es un privilegio trabajar en la obra de Dios, pero también es una responsabilidad, porque cuando veamos que algo no está funcionando de una manera adecuada, quizás muchos de nosotros nos vamos a quedar callados, pero la palabra de Dios dice que hay que aprender a hablar con verdad, porque se tiene que hablar la verdad, pero se tiene que hacer con estrategia. ¿Por qué, hermano, me atrevo a decir eso, hermanas? Por lo que dice Proverbios 21:1. Si me apoyan, por favor. Dice así, hermano. Adelante. Proverbio 21:1. Sí, Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Amén. amén. Fíjese, este hermoso texto me gustó porque nos dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y a todo lo que él quiere lo inclina. Esta situación que estamos leyendo pasó sin lugar a dudas por la voluntad de Dios. Pero lo mismo va a pasar cuando nosotros tengamos que hablar verdad, cuando nosotros tengamos que estar en alguna situación, por muy difícil o complicada. Si decimos verdad y lo hacemos con integridad, el Señor va a permitir que la decisión se incline a nuestro favor. Pero si estamos hablando mentira, cuidado, porque entonces va a haber problemas. Quiero leer el último verso de alguna de mis hermanas en Salmo 27:1, si me apoya. Claro que sí, hermano. Así dice Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Fíjense qué hermoso texto, hermanas, y el día de hoy yo les diría que cuando estemos ante esas circunstancias muy difíciles y tengamos que hacer que la verdad prevalezca, nos vamos a enfrentar a un sinfín de situaciones. Quizás no sea ante un rey, pero quizás sí sea ante un ministro, ante un diácono, ante un ayuda, ante la hermana que está al frente de la directiva, y vamos a tener que hacerlo siempre con una estrategia. Tenemos que analizar más que nada cómo lo vamos a hacer. Para ello me gustaría ir avanzando para que vayamos viendo cómo esto tiene que darse o cómo tiene que suceder, pero algo que sí es que el miedo no nos tiene que paralizar, sino que con paciencia, con estrategia, tenemos que ir pues sobrellevando estos temas para poder sacarlos avante. Ahora, el verso para memorizar, ahí lo tienen hermanos en pantalla, nos dice esto: cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Actualmente vivimos en un mundo donde muchas veces se aplaude lo falso, lo superficial, lo políticamente correcto. En medio de esto, Dios nos está llamando a ser hijas, a ser mujeres íntegras, valientes, transparentes, que vivan y hablen con verdad. Cuando nosotros vemos la confesión, cuando dice cualquiera pues que me confesare, la palabra confesar quiere decir lo siguiente. La palabra confesar, hermanas, quiere decir que no solo es reconocer públicamente a alguien o algo, no solo con palabras, sino con nuestra conducta. Por eso, a través de la palabra de Dios nos dice eso. Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. El día de hoy, cuando dice, ya dejen la mentira los unos con otros y hay que aprender a hablar con verdad, creo que es algo que el Señor nos está solicitando desde hace mucho tiempo. Si nosotros recordamos el Edén, dice que el Señor puso ahí al hombre, a Adán, y después le creó a una compañera idónea que fue Eva. Y si nosotros leemos Génesis capítulo 3 verso 1 al verso 4,
Dice que llegó de repente la serpiente, que era una serpiente astuta más que todos los animales, y empezó a hablar con Eva y le dijo, ah, con que Dios les ha dicho que no comáis. Y la mujer contesta, no, de todos los árboles del huerto comemos, no tenemos problema, pero Dios nos ha dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiéramos, porque el día que de él comiéramos íbamos a morir. Fíjense, esa es una manera de confesar, de decir, yo conozco a Dios y conozco lo que Él me pide, y lo que en un principio pedía solamente era que no comieran de ese árbol. De todos los demás podían comer, incluido el árbol de la vida. Sin embargo, la serpiente inmediatamente contesta, ¿y qué le dice? Miren, yo sé que eso quizás es lo que piensas, pero yo sé que no vas a morir, sino que el día en que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Y la pregunta que yo les haría, ¿Satanás estaba mintiendo? ¿Sí o no, hermanos? A ver, No, No, ¿no? hermano. O sea, decimos, no, no estaba mintiendo, solamente que estaba diciendo una verdad a medias, porque era verdad lo que estaba diciendo. ¿Por qué a medias? Porque no la dijo completa. Porque de cierta manera el hombre terminó muriendo, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y es lo que nos puede pasar a nosotras. Cuando no confesamos al Señor y hacemos su voluntad, sino que caemos en esa mentira a medias o en la mentira y la verdad no prevalece en nosotras, podemos estar también muriendo espiritualmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque las verdades a medias nos van a llevar también a la muerte. Confesar a Cristo no solamente es decir soy cristiana, soy de la iglesia de Dios israelita, sino es también vivir como Él vivió, con verdad, aunque muchas veces llevar la cruz de Cristo nos cueste dolor. Sin lugar a dudas, hermanas, hay una grande recompensa de que la verdad siempre prevalezca en nuestra vida. Yo lo veo con Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando aquellos hombres dice que hicieron que todos se postraran ante las imágenes, dice que ellos no lo hicieron y fueron y los acusaron y los obligaron y ellos nunca doblaron su rodilla. ¿Y qué pasó? Bueno, como no quieren, los vamos a aventar al horno de fuego. Eso es algo que el hombre, o a través de la historia, hombres y mujeres del ayer, hombres y mujeres de fe, han sostenido la verdad aún con sus propias vidas. Y confesar esto, hermanos, yo recuerdo a los apóstoles, a los hombres del ayer, que nunca negaron de Jesús. Por eso Jesús decía, no le tengas miedo al que mata solamente el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Tenle miedo a aquel que no solamente va a matar el cuerpo, sino el alma en el infierno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de practicar la verdad, porque confesar a Cristo delante de los hombres es vivir como Él vivió, es estar practicando esa verdad que nos va a dar vida. Dice a través de la tercera carta de Juan, quiero que me apoyen hermanas en la tercera carta de Juan, si me apoyan en el capítulo, en el verso 4, nada más tiene un capítulo esta carta, tercera carta de Juan, verso 4, creo que sí, nada más tiene un capítulo, sí. Adelante, hermanas. Amén, hermano. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Hoy hacer una pregunta y ahorita mi hermana Clarita, yo le preguntaría, hermana Clarita, a ver si activa su micrófono. Dígame, hermano Samuel. Sí, hermanos. ¿Sí me escuchan bien ahí, hermanos? sí, hermano, se escucha. Sí, ya se escucha, hermano. Mi hermana Clarita, ya que active su micrófono,
Yo le voy a hacer una pregunta a mi hermana Clarita. ¿Qué se siente, hermana, que lo que dice Juan en su tercera carta? Dice, nada más, no hay otra cosa que me dé más alegría, sino que saber que mis hijos anden en la verdad. Yo le preguntaría, hermana, ¿cómo se siente que tenga dos hijos diáconos? ¿Cómo se siente usted que anden en la verdad? Pues un orgullo, hermano, muy bonito y pues me siento muy orgullosa de mis hijos porque están en la verdad y y también ellos me enseñan, hermano, porque a veces actuamos de una forma que él nos dice, no, mamá, es esto. Entonces, bueno, yo me siento muy orgullosa y le doy muchas gracias a Dios. No sé cómo pagarle que él les haya dado ese entendimiento a ellos para que le sirvieran a nuestro Dios, porque pues no todos lo hacen, no todos quieren, no todos pueden. Y pues Dios les dio ese don, porque también es un don que Dios les dio el predicar, el hablar la palabra de Dios. Y no sabría qué palabras, de veras, hermano Samuel, decirle que estoy muy orgullosa y le doy gracias a Dios por dármelos. ¿Y qué le podría decir, hermano Samuel? Gracias, hermana. Que Señor le Sí, bendiga. Fíjense gracias, que, hermano. gracias, mi hermana. Esta semana le decía yo apenas a mi esposa que aquí en Puebla hay una familia que ojo la conocen, son la familia Rojas. Y el día de hoy vi la foto de la hermana con 5 hijos ministros. ¿Qué se tira la hermana? Y yo creo que así como mi hermana Clarita, yo creo que cuando nosotras andamos en verdad, Dios siente su orgullo también por cada uno de nosotros. Se siente orgulloso de decir, este es mi hijo, en él tengo contentamiento, en él se complace mi alma. De eso muchas veces el Señor dice que desde los cielos se oyó esa voz que decía, en él me complazco". A mí me encanta este texto porque si nosotras andamos en esa verdad, si nosotras estamos confesando a Jesús delante de los hombres a través de nuestra vida, también el Señor nos va a confesar delante de su Padre. Pero para eso es necesario recordar algo. Dice a través de, así como hay verdad, también hay mentira. Y Proverbios 12:22 lo dice de la siguiente forma. Lo voy a leer, hermanas. Dice, los labios mentirosos son una abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El día de hoy la reflexión es cómo estamos llevando nuestra vida en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro entorno de trabajo. Si en verdad estamos viviendo o siendo honestas e íntegras, o nos está haciendo quitar algunas mentiras quizás de nuestros labios. Por esa razón, quisiera en bueno, en esta noche que me fueran ayudando con los párrafos. No sé si me pudieran ir apoyando con el primero y vamos a ir comentando después de cada uno. Si me apoyan también a comentar un poco de lo que Dios les ha dado, les agradecería mucho. Adelante, hermana, si alguien toma el primer párrafo. Yo, hermano, Adelante, mi hermana Emilia, gracias. sí. Dice así, hermanas. La reina Esther halló gracia delante del rey Asuero, un favor que claramente vino de Dios. Presentarse ante el rey no era una tarea sencilla, ya que incluso ella, como reina, corría el riesgo de desagradar al rey y enfrentar un destino similar al de Basti. Consciente de la gravedad de la situación, Esther y su pueblo se encomendaron a Dios mediante el ayuno para que el plan fuera exitoso. Esther no solo fue sabia en sus palabras, sino también en sus acciones, planeando 2 banquetes antes de revelar las intenciones de Amán. Su paciencia y su paciencia y estratégica preparación muestran que actuar en verdad requiere sabiduría y dependencia en Dios. En nuestras vidas, esta gracia divina también se manifiesta cuando confiamos en Dios para darnos las palabras correctas y la fortaleza necesaria para enfrentar situaciones difíciles de la vida diaria. Amén, hermano. No sé si les Sí. quiere decir algo o... Ah, pues como ya hemos venido estudiando en las escuelitas, hermano, pues sí, la reina Esther es un ejemplo de la relación tan importante que puede uno llegar a tener
con Dios, ¿no? Porque ella todo lo que se propuso no lo hizo por sí sola, sino que ella pidió, o sea, logró, por ejemplo, que ayunara a un pueblo completo, ¿no? Y toda esa sabiduría y dependencia venía de Dios y ella lo sabía. Ella siempre todo lo puso en sus manos, ¿no? Y tuvo éxito, ¿no? Tuvo éxito para lo que ella se propuso, ¿no? Entonces yo creo que así como ella, nosotros siempre, nuestro día a día, nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, nuestra familia, en la casa, en el trabajo, donde fuese, siempre día a día tenemos que poner todo nuestro destino sujeto a la voluntad de nuestro Dios, hermano. Eso podría decir. Muchas gracias, mi hermana Emilia. Fíjense, hermanas, que para empezar, lo interesante es hallar gracia delante del rey. Esther lo hizo delante del rey Asuero, pero nosotros tenemos que hallar gracia delante de Dios. Para ello, ¿cómo lo podemos analizar a través de Proverbios en el capítulo 3 verso 1 al verso 5? Cuando nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, para que la largura de días y años de vida y paz te aumenten. Y después dice, y entonces hallarás gracia y buena opinión primeramente ante los ojos de Dios, pero también de los hombres. Y algo que nos dice es, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. El día de hoy, encontrar gracia en los ojos de Dios es algo que nos tiene que importar. Y para ello tendríamos también que estar guardando los mandamientos, ¿sí? Guardando la ley porque la ley es verdad. Ante esta situación, yo quisiera recordar que para poder decir esto, Esther tuvo que tener las palabras adecuadas, las palabras correctas. Hay una frase, hermanas, que dice que la verdad no peca, pero sí incomoda. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta que nos digan las verdades o nuestra verdad? Creo que a nadie. Muchas veces nos incomodamos, nos enojamos, pero para que no pase eso, creo que hablar verdad tiene también su manera de hacerlo. Hay que hacerlo con estrategia. Por eso Proverbios en el capítulo 12-18 dice así, dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y van a dar alivio. A veces, hermanas, no por decir la verdad, la vamos a decir de sopetón. Siempre hemos considerado que hay personas que a veces dicen, es que yo soy muy franco, yo soy muy directo, yo soy muy directa. Pero muchas veces atrás de esa franqueza y de esa forma de ser tan directa se esconde quizás una persona un poco grosera, un poco quizás que no tiene tanta tolerancia y a veces se disfraza esa, se me fue la palabra, hermanas, quizás eso algo negativo se disfraza como una virtud. Es que soy muy franco, pero a veces es lo que pasa, que nuestras palabras, en vez de componer las cosas, hieren. Por eso dice Proverbios 25, verso 11, quiero leer esta porción bíblica. En Proverbios 25, 11 dice que es una manzana de oro con figuras de plata, la palabra dicha como conviene. Necesitamos encontrar las palabras correctas, las palabras más adecuadas para poder hablar la verdad. Esther lo hizo, encontró las palabras, encontró la forma de llamar primeramente la atención del rey y hallar gracia en sus ojos, pero también después la manera en cómo actuó. Quiero recordar algo a través de la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 1 y 2. Lo quiero leer en otra versión, hermanas, que tengo acá. Dice así, en la versión traducción al lenguaje actual, dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien que no sea malo. Debe tener una esposa, controlar sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer. Creo que para poder hablar una verdad, como lo hizo Esther, necesitamos pensar dos veces lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. A veces en la semana mi esposa se me queda mirando y me dice, ¿qué piensas? Le digo, es que tengo una plática con una familia el sábado, vamos a abordar un tema. Y a veces hay que estar piensa y piensa cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a decir.
que el Señor nos dé las palabras más adecuadas en ayuno y en oración para que digamos la verdad, pero también tengamos cuidado de no herir. Sé que esto es fácil, hermanas, no es fácil, no es sencillo. Sin embargo, es algo que tenemos que practicar a través de los frutos del Espíritu Santo. Por eso el día de hoy quiero recordar lo que nos dice Proverbios. Dice Proverbios, hermanas, en el capítulo 15, verso 28. Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo piensa para responder, pero la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces aquí nos está hablando de que si nosotros somos esas hijas de Dios justas, tenemos que pensar para poder responder. Aunque tengamos la verdad, tenemos que ver que esa verdad sea dicha como conviene, como esa manzana de oro con figura de plata. Quiero poner aquí estos textos igual y quiero recordar esa historia de Natán y David. El profeta llega con David y seguramente si hubiera llegado y le hubiera dicho, tú eres un adúltero, eres un pecador, eres esto, el otro, seguramente el rey lo hubiera mandado a matar. Tenía el poder David de hacerlo, porque era el rey. Sin embargo, Natán llega con una historia, estrategia, buscar las palabras adecuadas, encontrar gracia. Y una vez que dijo esto, mira, el rey, había uno que tenía unas ovejas y explica todo el panorama. David se prende y dice, ese hombre tiene que morir. Y Natán le dice, es que ese hombre eres tú. Fíjense, hermanos, lo bonito de poder encontrar las palabras adecuadas para poder decir una verdad quizás que no era tan cómoda. Era una verdad incomodísima, pero sin embargo el profeta lo hizo. ¿Por qué? Porque primeramente buscó la dirección de Dios. Al igual que Esther, buscó primeramente hallar gracia delante del rey y que de esta manera pudiera tener este cometido. Quisiera que me apoyaran, hermanas, con el siguiente párrafo. Si me apoyan, por favor. Pasa voz yo, hermano. Adelante, hermana. Dice, en el primer banquete Esther invitó al rey y a Amán, pero sabiamente pospuso la revelación del conflicto para un segundo banquete. En este segundo banquete, Esther, con verdad y firmeza, reveló que ella misma era judía y que Amán había planeado la destrucción de su pueblo. La honestidad y el valor de Esther nos enseña a ser verdaderas y fieles a nuestra identidad. Es fundamental para enfrentar cualquier situación. En el ámbito familiar, esto puede reflejarse en enseñar a nuestros hijos a ser honestos, mientras que en la sociedad o laboral significa actuar con integridad, incluso cuando las situaciones pueden ser complicadas. ¿Le comento algo? Sí, hermana, adelante. Bueno, aquí me gustaría resaltar mucho lo que hizo la reina Esther, efectivamente. Dice aquí una palabra súper importante, dice que actuó con sabiduría para revelar pues todo lo que tenía. Y no lo hizo aquí, dice, no lo hizo en el primer banquete. Dios yo creo que su primer instructor, que es nuestro Dios, la fue llevando en este camino. Sabemos que su tío ella lo respetaba y ya conforme a él todo lo que le decía lo hacía, pero aquí vemos que fue guiada por Dios para poder dar esa verdad completa al rey, a la situación que vivía, a la situación, dice, yo quiero leer en Proverbios 4, 11, 12, dice así en esta versión, yo te llevaré por el camino de la sabiduría y te haré andar por el buen camino en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás, aun cuando corras. Esto quiere decir, en esas situaciones tan difíciles que a veces decimos, creo que no hay solución, creo que no se va a poder hacer esto, pero si realmente actuamos con sabiduría para hacer práctica esta verdad en nuestras vidas, el Señor nos compone el camino, así sean las situaciones difíciles, y que al final de este parrafito dice que andemos con esa integridad
porque el ejemplo lo vamos a dar nosotros como madres a nuestros hijos. Y ellos se dan cuenta que si actuamos con sabiduría y decimos siempre la verdad, Dios está siempre con nosotros y son el ejemplo que damos a ellos. Es mi comentario, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana Esther. Que el Señor le bendiga en gran manera. Fíjense que, hermanas, dice la palabra de nuestro Dios que nosotras nada podemos, dice este texto a través de segunda de los Corintios 13:8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué hacemos por la verdad? Deuteronomio 6 dice que, y las enseñarás a tus hijos. Y dice, les hablarás de ellas andando en tu casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y han de ser una señal, yo creo que eso lo hemos escuchado, pero me llama mucho la atención que es enseñar a hablar con verdad. Decía aquí este párrafo que qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Yo quiero que mis hermanas, bueno, creo que no tienen sus cámaras prendidas, pero si levantaran la mano, ¿quién le enseñó a ustedes a mentir a sus hijos? A ver, levanten la mano, ¿quién le enseñó a sus hijos a mentir? Decimos, pues no, ¿verdad? O sea, hermanos, no estamos quizás faltos de cordura. Sin embargo, estas pequeñas acciones son como siempre se ha dicho, ¿no? Cuando llegaba al cobrador, hijo, ve y dile que no estoy, ¿no? Inmediatamente decimos, ahora, como pequeños, pues podemos decir, ¿cómo? Me está enseñando a mentir de una manera muy sutil o sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, dime la verdad, ¿sí? Y yo le decía, yo a veces de pequeño como que la verdad la ocultábamos con tal de ahorrarnos el chanclazo o el golpe, ¿no? Sin lugar a dudas, algo pasa, que tenemos que recordar lo que dice Proverbios 6:20 al 21. Dice Proverbios 6:20 al 21, lo dice así, hermanas, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello y te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guiarán, te guardarán y hablarán contigo cuando despertares. La importancia de la enseñanza de una madre, y creo que el día de hoy podemos decir, la iglesia actualmente está pasando por una situación que muchas veces están más dedicadas las hermanas que los hermanos. A veces las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Creo que muchos de mis compañeros lo han comentado y vemos una espiritualidad más fuerte en ustedes, que se preocupan por enseñar al hijo no solamente la tarea de la escuela, sino que también nos preocupemos por enseñar los mandamientos de Dios, para que se cumpla lo que decía Proverbios 22:6, instruye al niño para que cuando fuere viejo no se aparte de ese camino. El día de hoy creo que es una gran labor enseñarle a nuestros hijos la verdad, que ellos puedan andar también en la verdad, pero tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que hacer que ellos nos imiten a nosotras y que de esta manera ellos puedan ser también la iglesia del futuro, la iglesia del mañana, que puedan confiar en Dios a pesar de las adversidades. ¿En dónde quiere Dios la verdad? Dice Salmo 51:6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No solamente es lo que aparentamos en un día de sábado, una familia perfecta, no, es lo que se vive dentro de un hogar, que en verdad seamos sinceros con nosotros mismos y que la verdad esté con nuestra pareja, con nosotras mismas, que la sinceridad esté con nuestros hijos, con nuestros familiares, con los compañeros de trabajo y que donde quiera que andemos, seamos siempre el mismo, seamos personas íntegras, confiadas en Dios. Vamos a pasar al siguiente párrafo, si me apoyan, por favor, hermanas. Nuestra hermana Clarita, creo que levantó la mano hace ratito. Hermana Clarita, no sé si ¿Verdad? ponga el tercer párrafo. Sí, está bien, hermana. Dice así. Al escuchar las palabras de Esther, el rey Asuero se llenó de indignación y condenó a Amán a ser colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Este desenlace muestra que Dios no solo protege a quienes confían en Él, sino que también hace prevalecer la verdad y la justicia. Esto nos anima a confiar
en que aunque enfrentemos injusticias o críticas, Dios siempre cuidará de nosotros, vindicará nuestras acciones cuando actuemos conforme a su voluntad. Esther no ocultó su identidad como judía, a pesar del riesgo que esto implicaba. Su ejemplo nos desafía a no ocultar nuestra identidad como hijas de Dios. En ocasiones podríamos sentir la tentación de ocultar nuestra fe para evitar críticas o preocupaciones, pero debemos recordar las palabras de Jesús: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el contexto actual, esto significa ser coherentes en nuestra fe, en nuestras palabras y acciones, ya sea en la familia, en el trabajo o en las redes sociales. Pues yo aquí entiendo, hermano, que pues Esther tuvo esa inteligencia, ¿verdad? De que el rey Asuero pues le hiciera caso, y él ya le dijo sinceramente lo que Amán quería a su pueblo, ¿verdad? Eso lo dice en Esther. Aquí nos dice que pues, pues Dios, con esa sinceridad que ella tenía, pues nos ayudó, le ayudó a salir adelante, y que pues Amán fuera el que quedó mal y no ella. Esto nos enseña que cómo debemos de ser sinceros ante todo, ¿verdad? Y también no negarlo, hermano, porque a veces nos da pena que nos saluden de pasavoz. Eso es, pues, no tener ese miedo, ¿verdad? Pero aquí nos dice que es una cosa tan bonita, pues, decir soy de la iglesia de Dios y no ocultar lo que creemos. Yo les voy a contar una anécdota que tuve. Yo cuando ingresé a la iglesia de Dios, pues nada más fui yo, ¿verdad? Porque mi mamá ni mis hermanos, pues quieren, ¿verdad? Y entonces le dije, contenga, fíjate que nos saludamos de paz a voz, y y pues son muy amables los hermanos. Y encuentro una hermana en el camino y le saludo paz a voz. ¿Y qué creen que me dijo? Buenas tardes. Híjole, sentí bien feo, y me dice mamá, no, que saludaban de paz a voz. Digo, pues a lo mejor no se acordó, ¿verdad? Pero aquí les muestro que a veces sí, hermanas, nos da pena saludar, pero no debe ser eso, hermanas. Al contrario, debemos sentirnos orgullosas de donde estamos, y que Dios nunca nos deja de su mano, porque aquí lo vemos con Esther, que cuántas cosas pasó, y ella nunca se vino atrás, sino adelante, y siguió adelante, y sabiendo que Dios está con ella, que estuvo con ella, y así nosotras como hijas suyas sabemos que Dios nunca nos va a dejar de su mano, entre malas o buenas, ya sea en la familia, en el trabajo, en redes sociales también. A veces, hermanas, tenemos que ver mucho eso, porque lamentablemente subimos cosas que no están bien en las redes sociales, y hay que tener cuidado en eso, hermanas, porque yo he visto que pues pasan cumpleaños, que cosas que no debe de ser en nosotras. Entonces, pues aquí nos toca trabajar con nuestras hermanas jóvenes que apenas empiezan, y porque pues sí, estamos en la mira de la familia, ¿verdad? Aquí en el trabajo también debemos de ser honestas, de ser, pues, como que vean que es ser de la iglesia de Dios, que no salgan palabras deshonestas en nuestro vestir, como dice el hermano Samuel, porque veo que ahorita pues ya toda la moda está muy, muy mal. Entonces aquí también enseñar a nuestras hijas, a las jóvenes que van apenas a ser mamás, cómo debe ser nuestra vestimenta, tanto dentro de la iglesia como afuera, porque también en eso nos distinguimos, hermanas. Entonces, aquí, pues es un párrafo muy bonito que nos enseña que debemos confiar en nuestro Dios, y que debemos tener eso presente, de tener ese orgullo que somos de la iglesia de Dios israelita. Es lo que puedo aportar, hermano Samuel. Gracias, hermana, que se le bendiga. Así es, Job
27:5 lo dice, nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. A veces queremos encontrar justificaciones, ¿sí? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando no estaba yo en esta congregación, estábamos en otra iglesia. A veces pasaba la Pascua y allá en aquella iglesia acostumbraban a pedir perdón antes de tomar pues los emblemas. Y empezaban los hermanos: si algún día me subí a la combi y no te saludé, si algún día andábamos por el mercado y no te vi. Pero al final de cuentas, a veces uno dice es que lo hace a lo mejor sin intención, ¿no? Independientemente que estaba mal ese acto, pero hay algo que quiero transmitir, que nosotros no debemos por qué avergonzarnos de nuestra fe, ¿sí? Bien lo dice mi hermana Clarita, y por eso dice, no hay que justificar esas acciones, sino no hay que quitar de nosotros la integridad de en verdad servir a Dios. Ahora, ¿por qué es necesario dejar la mentira o no hablar esta mentira? Porque dice en Apocalipsis, dice, los cobardes, los incrédulos, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A veces le damos más realce a ciertos pecados, ¿no? Que a cosas inmorales, el adulterio, la idolatría, y tantas cosas, que las borracheras, que también habla Gálatas, y que también dice, los cuales digo que los tales no heredarán el reino de Dios, pero también se enumera los mentirosos. ¿Quién puede ser una persona que viva una mentira? Aquella persona que a través de quizás está en la iglesia, quizás ya ha hecho un pacto con el Señor, pero está viviendo una doble vida, porque mientras está fuera de la iglesia, como bien decía mi hermana Clarita, puede estar subiendo fotos de diferentes fiestas que no son adecuadas conforme a la palabra de Dios, y que esté subiendo quizás cosas que a sus redes, aquí con los camarones, con, no sé, con latas de cerveza, X, Y o Z, y que no esté confesando realmente su fe, sino que la esté negando totalmente. Eso es estar viviendo quizás una mentira. Entonces, dice la palabra de Dios que tengamos mucho cuidado. ¿Quiénes van a estar con el Señor? Dice Salmos en el capítulo 15, verso 1. Hace primero un cuestionamiento y después contesta lo siguiente. Cuando le dice esto, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en el monte de tu santidad? Dice, el que anda con integridad, el que obra justicia y el que habla verdad en su corazón. O sea, no solamente es hablarlo en la iglesia, sino es todo el tiempo. ¿Cuándo usted se quita su corazón? Nunca. Entonces, todo el tiempo que está su mente activa, tiene que estar hablando en integridad y hablando justicia. Dice, el que no hace esta función, pues entonces va a tener un final muy feo, como lo tuvo a este hombre que hizo la horca, pero al final, pensando que era para alguien más, terminó ocupándole al mismo. De la misma manera, hermanas, el día de hoy, así como Amán tuvo un final trágico, de la misma manera lo tendrán todos aquellos que no hablen con verdad o no vivan esta verdad en su vida. Entonces, ¿qué dice Oseas 4:1? Dice, Dios pleitea contra este tipo de personas, dice, porque no hay verdad en ellos, ni misericordia, ni conocimiento de Jehová. Tenemos entonces que ver esta situación. Ahora, en ocasiones, dice esto, ¿no? Esto nos tiene que animar a enfrentar las injusticias o las críticas y actuar de una manera adecuada a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a veces hablar la verdad no es fácil. En verdad, a veces trae miedo. Decía Gálatas 4:16, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? A veces los obreros toman algún tema y a veces hasta con temor, ¿no? Se vayan a incomodar las hermanas cuando se habla un tema de la vestimenta, cuando se hablan temas así un poco delicados. Yo siempre he dicho, también no hay que ser incisivos en el tema. Ejemplo, yo lo tomé en un principio y no me metí en más. O sea, para mí ese es el tema.
Todos sabemos lo que es una ropa modesta, adecuada, esto, lo otro, y tenemos que actuar en consecuencia. Pero dice aquí, a veces me echo vuestro enemigo por decir la verdad. Tenemos que tener cuidado, porque como lo decía hace un rato, la verdad a veces va a incomodar. ¿Cómo vamos a actuar frente a una verdad que nos digan? Jesús llegó con la mujer samaritana y le dijo, oye mujer, dice, ve y llama a tu marido. Dice, no, el que está conmigo actualmente no es mi marido. Y Jesús le ha dicho, bien has dicho y has hablado verdad, porque el con el que estás no es tu marido, sino que has tenido 5 hombres antes. Y le empieza a decir su vida, le empieza a confrontar con una realidad y la mujer samaritana en vez de enojarse se sorprende y dice, seguramente este es profeta. Y se sale y se echa a correr y va y llama a otros. Miren, he encontrado un hombre que me ha dicho mi vida, que me ha contado todo lo que he hecho y todo lo que he sido. Fíjense que a veces me encantaría que como iglesia actuáramos así, que cuando estamos haciendo algo mal y llegue una predicación, un mensaje o una hermana o un hermano a hacernos un exhorto, podamos hacerlo con una sonrisa y decir, le agradezco hermano por decirme la verdad. Y ese es el punto, que a veces tenemos que saber cómo actuar frente a la verdad. A veces también he visto y he notado hace muchos años, estaba yo en un dilema como obrero y le marqué a un hermano ministro y le decía, hermano, ¿cómo puedo abordar esto? Le digo, será mejor que me quede callado, mejor no digo nada. Y nunca se me va a olvidar lo que el hermano me dijo. Dice, tienes que leer Jeremías. Y quiero el día de hoy también citarlo con ustedes. Dice Jeremías en el capítulo 20. Eh, lo voy a leer en otra versión, incluso lo puse aquí en la presentación. Dice esto en Jeremías 29 al 11. Dice, hay días, dicen, que no quisiera acordarme más de ti, ni de anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí, son como un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. La gente en tono burlón me grita, hay terror por todas partes, también los oigo cuando dicen vamos a denunciarlo. Hasta mis mejores amigos quieren que yo cometa un error, buscan cómo ponerme una trampa para derrotarme y vengarse de mí, pero tú, mi Dios, eres el Todopoderoso. Tú examinas al que es justo y sabes lo que pensamos y deseamos. Eres un guerrero invencible y siempre estás a mi lado, por eso no podrán vencerme los que me persiguen. Fíjense lo que dice, he tratado de quedarme callado y no he podido. La verdad tiene que prevalecer y tiene que salir a flote. Hay que buscar la manera de cómo sacarla y cómo decirla. Pero el día de hoy, ejemplo, si mi hermana Marta, mi hermana Nayeli, mi hermana Diana o mi hermana Rosa María ven alguna situación dentro de la femenil y de repente como que ven que las cuentas no están claras o como que el uso del dinero no se está llevando de una buena manera, podemos decir algo que muchas veces quizás se ha dicho. Pues ahí la hermana sabrá que lo pague con Dios. Yo mejor me callo. Y a veces esa es la situación, que hay situaciones en las que hemos decidido callar, pero Dios dice, es que tienes que hablar. Solamente que hazlo como lo hizo Esther, de una manera pacífica, de una manera tranquila, encuentra las palabras más adecuadas, ten la estrategia necesaria para decirlo y siempre trata de pensar 2 veces lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Pero no se trata de quedarnos callados ante las situaciones, se trata de hablar con esa verdad. Y quisiera en esta noche también poder recordar ya para ir finalizando, me falta un párrafo creo, el último párrafo, si me apoya alguien, por favor. Sí, hermano. 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 Adelante, hermana Fabiola. Hermana Fabiola. Sí, pasa vos, hermano.
Dice así, mi hermana. Dios nos prepara para cada situación a través de su palabra. El ejemplo de su Hijo Jesús y la guía del Espíritu Santo Esther no actuó por impulso. Ella ayunó y oró antes de tomar su decisión, confiando en la dirección de Dios. Como hijas de Dios, debemos fortalecer nuestra preparación espiritual diariamente para que cuando enfrentemos dificultades podamos actuar con sabiduría. Esto podría reflejarse en resolver conflictos familiares con paciencia y amor, o en tomar decisiones éticas en el trabajo o negocio, confiando en que Dios siempre estará con nosotras. Amén, hermana. Bien, a veces creo que necesitamos recordar que estas situaciones las vamos a vivir siempre y tenemos que hablar siempre con verdad. Dice Juan 14:17, el espíritu de verdad que nosotras tenemos como hijas de Dios tiene que salir a relucir. Siempre hablar con la verdad va a ser lo indicado como hijos de Dios. No podemos andar con las mentiras piadosas, ¿no? Entonces, como hijas de Dios, se tiene que fortalecer esa parte espiritual para poder actuar con sabiduría y sobre todo que la dirección de nuestro Dios esté en nuestra vida para poderlo hacer de la mejor manera. Quiero terminar con esto que dice Proverbios 12:19 al 22, dice. El que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la paz reina la alegría. El bueno no sufre ningún daño. Al malvado los males le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. El ejemplo claro, la reina Esther. Ejemplo claro, Mardoqueo, que al final no sufre ningún daño. Amán, que al final los males le llegan juntos. Todo se le juntó de tal manera que él fue el que fue a terminar a la horca, porque Dios va a amar a la gente sincera y a la gente que dice la verdad va a vivir una larga vida. Por último, creo que sería bueno en la sociedad una lluvia de ideas con estas preguntas, pero sobre todo que podamos meditar en cómo está nuestra vida delante de los ojos de Dios. Yo espero que esta pequeña exposición sirva para poder también transmitir el conocimiento de Dios. Y pues mi deseo en gran manera es que Dios les bendiga. Paz a vosotras. Paz a vos, hermano Samuel, que Dios lo bendiga. Muy bien explicado. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano, por esta lección el día de hoy. Pues pasamos a la sección de preguntas o comentarios, hermanas. Si tienen a alguien que hacer un comentario al respecto, ¿alguna pregunta? ¿Todo quedó entendido, hermanas? Muy bien explicado, ¿verdad?